Hello guys, I am Miss Diana and I will talk to you about the new topic that is the verb to be in simple past. Soy la maestra Diana y hoy les estaré hablando acerca de un nuevo tema que es el pasado simple del verbo to be. El verbo to be. Uno de los objetivos de este tema es recordar el verbo to be en el presente simple y comprender el verbo to be en pasado simple para poder usarlo de una buena manera. El verbo to be. El verbo to be es uno de los más importantes verbos en el lenguaje o en el idioma inglés. El verbo to be significa ser o estar. Este verbo puedes utilizarlo para hacer oraciones en todos los tiempos, desde los tiempos simples hasta los tiempos perfectos. Y puede ser usado también como un verbo auxiliar. El verbo to be. Vamos a dar un breve repaso de lo que es el verbo to be en presente simple. El verbo to be en presente simple tiene tres variaciones o tres conjugaciones, que es el am, el are y el is. El verbo am se utiliza para el pronombre I, que es yo, y su forma afirmativa sería I am, y en su forma negativa sería I am not. El siguiente es el are. El are se utiliza para pronombres como you, they y we. En su forma afirmativa sería are y en su forma negativa sería are not. Y el último sería el is. El is se utiliza para pronombres en tercera persona que son he, she e it. En su forma afirmativa sería is y en su forma negativa sería is not. Una vez ya teniendo recordado esto, vamos a ver las dos variaciones que son del verbo to be en pasado simple, que es el was y el were. Para entender más o menos cómo se dividen estas variaciones, vamos a entender que tenemos pronombres que se dividen en dos grupos, que son los singular pronouns, pronombres singulares que hablan de una sola persona, y los plural nouns, que son los pronombres plurales que hablan de dos o más personas. Entendiendo esto, vamos a dividirlos en was y en were. El was se utiliza para los pronombres que son singulares que hablan de una sola persona, y el were se utiliza para pronombres que hablan de dos o más personas, que son los pronombres plurales. El was en su forma afirmativa es was y en su forma negativa sería was, not o wasn't. El were en su forma afirmativa es were y en su forma negativa sería were not o weren't. Una vez ya explicado esto, pasaremos a la siguiente tabla que tiene todos los pronombres con conjugación del verbo to be en presente simple y conjugación del verbo to be en pasado simple. Una vez ya diciendo esto de la diapositiva anterior, sería el pronombre I, yo. El verbo to be en presente simple es am, con su variación en negativo que sería am not. Y como estamos hablando de un singular pronoun, en pasado sería was y en negativo sería was not. El siguiente pronombre sería you, que en su simple presente del verbo to be sería are en afirmativo y en negativo sería are not. Como you pertenece a los dos
tipos de categorías que tenemos de pronouns pertenece tanto a singular pronouns como plural pronouns, tomaría el lugar de los pronombres plurales y se le asignaría el verbo to be en pasado simple, que es el were. Entonces quedaría were en afirmativo y el negativo sería were not o weren't. Para he, para she y para it pertenecen a la misma categoría los tres, que es los singular pronouns, que hablan de solo una persona, que es he, él, she, ella, it, eso. Para los tres se utiliza el mismo pronombre, el mismo verbo, perdón, en presente simple, que es el is, en afirmativo, y el negativo sería el is not. Y se pasaría igual al pasado simple. Para estos tres sería en afirmativo el was, porque son pronombres singulares, y para el negativo sería el was not o wasn't. Tenemos la misma situación con we y con they, ya que estos pronombres pertenecen a la categoría de plural pronouns, que son pronombres singulares, ya que hablan de dos o más personas. Entonces, en el presente simple, el verbo to be sería are en afirmativo y are not en negativo. Esto pasa igual para el presente simple. Para el pasado simple, perdón. Sería were en su forma afirmativa y en su forma negativa sería were not. Ya una vez entendiendo un poco esto de lo que es los pronouns singulares y los pronouns plurales, vamos a convertir oraciones de simple present a simple past. La primera oración sería I am a student en su forma afirmativa, que sería yo soy un estudiante, y en su forma negativa sería I am not a student. Yo no soy un estudiante. En su forma de pregunta sería am I a student, que sería yo soy estudiante. Para pasarlo a pasado simple tenemos que identificar el verbo, que en este caso es el verbo to be del que estamos hablando, y cambiarlo en su forma de pasado simple. Por ejemplo, tenemos la primera oración, que es I am a student, se localiza el verbo, que es am, y se transformaría en I was a student, yo fui estudiante. El negativo es I am not a student, se cambiaría y sería I was not a student, yo no fui un estudiante. Y en su forma de pregunta se cambia igualmente. Am I a student? Por was I a student? La siguiente sería She is in the classroom. Ella está en la clase. En su forma negativa sería She isn't in the classroom. Ella no está en la clase. Y en su forma de pregunta se cambia el verbo y el sujeto, que es Is she in the classroom? Ella está en la clase. Para su pasado simple sería, en afirmativo sería She was in the classroom. Ella estuvo en la clase. Para su forma negativo sería She wasn't in the classroom. Ella no estuvo en la clase. Y para su forma de pregunta sería Was she in the classroom? Ella estuvo en la clase.
Aquí hay que recordar una cosa. La forma afirmativa sería sujeto, el verbo to be y el complemento. En su forma negativa sería sujeto, verbo to be, el not, el auxiliar not y el complemento. Y en su forma de pregunta se cambiaría. Sería primero el verbo to be para empezar la pregunta, el sujeto, el complemento y el signo de interrogación. Recuerden que las preguntas en inglés no empiezan con signo de interrogación, solo se termina con el signo de interrogación. Vamos a hacer unos pequeños ejercicios que va a ser cambiar las oraciones del verbo to be en pasado simple. Aquí tenemos estas oraciones que son todos los pronombres que vimos ya en la tabla pasada, que sería I am a teacher, you are happy, my dad is tall, my sister is a student, the cat is black, the students are in the classroom y we are in the cinema. La primera quedaría I was a teacher, yo fui maestra. La segunda, you are happy, you were happy, tú fuiste feliz. My dad is tall, my dad was tall, mi papá fue alto. My sister is a student, mi hermana fue un estudiante. My sister was a student. The cat was black, el gato fue negro. The students were in the classroom, los estudiantes estaban en la clase. Y we were in the cinema, nosotros estábamos en el cine. Una vez ya entendido esto y viendo este tema, tenemos que recordar unos puntos importantes, que es el verbo to be es el verbo más importante de todo el lenguaje o el idioma inglés. El verbo to be en pasado simple solo tiene dos variaciones, que es el was y el were. El was se utiliza para singular pronouns, que es una sola persona, y el were se utiliza para plural nouns, que es para dos o más personas. También podemos hacer las oraciones más pequeñas usando contracción, que esto es para hacer las oraciones más cortas. Y solo hay una pequeña aclaración, que en las preguntas el sujeto y el verbo to be cambian de lugar. En vez de ser primero sujeto y luego el verbo to be, se cambian de lugar para empezar con el verbo to be y luego el sujeto. Y al final de toda la oración de la pregunta, el signo de interrogación. Para extra información, tengo dos links. En el primer link es un video que te explica más a fondo lo que es el verbo to be en pasado simple. Y el segundo link es un ejercicio para que vayas reafirmando el verbo to be en su tiempo pasado. Y pues eso es todo por este video. Espero que tengan un súper lindo día y espero que hayan tenido un buen entendimiento
de lo que es el verbo to be en pasado simple. Y pues creo que por mi parte es todo. See you later.